orientables, ¿no? Entonces, bueno, pues así como en el caso, en el caso del plano complejo, el plano euclidiano, las isometrías orientables eran composiciones de dos reflexiones, y en este caso, pues las isometrías no orientables, pues van a ser o una reflexión o tres reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es pues utilizando las isometrías orientables, ver qué podemos decir de estas isometrías para, para estudiar las no orientables, ¿no? Entonces tenemos el siguiente teorema. O sea, nosotros ya teníamos que que las isometrías orientables eran transformaciones de Möbius de H2 en H2. Entonces una isometría no orientable va a ser casi una transformación de Möbius. Cualquier isometría no orientable es una transformación la voy a poner así como M conjugado, ahorita van a ver por qué. Es una transformación de H2 en H2 de la forma M barra M barra de Z es igual a menos AZ conjugado más B entre menos C Z conjugado más D, donde A, B, C y D son números reales y AD menos BC es positivo, ¿no? Entonces, si se fijan o sea, lo que dice el teorema es que una transformación de Möbius, perdón, que una isometría no orientable tiene casi la misma expresión que una transformación de Möbius, salvo porque hay aquí unos conjugados. Y bueno, pues el signo de A y C tienen un menos, ¿no? Pero pues es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo que una transformación de Möbius de H2 en H2. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a hacer la demostración. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver que que las transformaciones de esa forma son isometrías y luego no orientables, y luego voy a ver que cualquier isometría no orientable es de esa forma, ¿no? Entonces, a ver, entonces tenemos CA M barra de Z igual a menos AZ conjugado más B entre menos CZ conjugado más D. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Notemos que la M barra, esta que yo estoy definiendo, es lo mismo que M compuesta con la reflexión sobre el eje imaginario. Entonces, a ver,
donde M es la transformación de Möbius a Z más B entre CZ más D. Ajá. Ajá. Y la reflexión sobre el eje imaginario está dada ¿por qué? Pues te habíamos visto ya antes que la reflexión sobre el eje imaginario era igual era la función que a cada z lo mandaba menos z conjugado, ¿no? Entonces, bueno, si yo, digamos, primero aplico esta reflexión sobre el eje imaginario y después aplico esta transformación de Möbius, que yo ya sé que es una isometría, bueno, las dos son isometrías, esta es isometría de H2 y esta también. Entonces la composición de esas dos isometrías pues me va a dar la M gorro, ¿no? O sea, si yo primero a cada z lo mando a menos z conjugado y luego a menos z conjugado le aplico esta expresión de aquí, entonces voy a obtener esta de aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y ambas son isometrías, ¿no? Entonces, bueno. Esta reflexión sobre el eje imaginario es una isometría y esta de Möbius, por lo que estoy suponiendo aquí arriba, es isometría también. Es una isometría orientable. Y yo ya vi que esta es una composición de dos reflexiones y esta es una reflexión más. Entonces, esta es una composición de 3 reflexiones, por lo cual es una isometría no orientable, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver, no más bien, como M es isometría orientable y R y esta reflexión es isometría, entonces, pues la composición es isometría no orientable. Y digamos, ya tenemos un pedazo de la prueba, ¿no? O sea, yo tengo que cualquier transformación de esa forma, de esta, es una isometría no orientable de H2. Ahora voy a proceder al revés. Voy a tomar una isometría no orientable y voy a concluir que tiene que ser de esa forma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? No. ¿Sí o no? Hola, hola, ¿sí me oyen? Sí, creo que sí. ¿Y no hay dudas? Creo que no. Ok. Va. Entonces ahora voy a tomar f, una función de H2 en H2, que va a ser una isometría no orientable. Exacto. Entonces, a ver, si esta cosa es una isometría no orientable, entonces ya me puedo fijar en f barra compuesta con la reflexión que yo tomé hace rato, ¿no? Con esta reflexión de aquí. Y si la f barra es no orientable, entonces toda la composición pues va a ser orientable, ¿no? Porque va a ser composición de una cantidad par de reflexiones. O sea, si f es no orientable, es una composición de una cantidad impar de reflexiones. Y si yo le pongo otra reflexión, pues entonces va a ser orientable, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir? Como esta cosa es orientable y yo ya vi cómo son las isometrías orientables, pues entonces F barra compuesto con esta reflexión sobre el eje imaginario aplicado a Z es igual a AZ más B entre CZ más D, donde A, B, C y D son números reales y el determinante de la matriz asociada a la transformación de Möbius es positivo, ¿no? O sea, yo tomo una isometría no orientable, la compongo con esta reflexión específicamente. Yo ya sé que como estas dos son orientables, la composición me va a dar una orientable, y las orientables yo ya ayer ya vi cómo son de esta, bueno, no me acuerdo qué día fue, ya vi que todas las isometrías orientables del plano son transformaciones de Möbius de esta forma. Ok, bien. Ahora, también, entonces, pero como, digamos, a ver, a esta transformación, déjenme ver cómo lo tengo escrito aquí. Ok, entonces, vamos a llamarle F. Entonces llamemos F justo a esta transformación, ¿no? A esta. A F barra compuesto con esa reflexión. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se acuerdan, las reflexiones tienen la propiedad de que cuando yo las compongo consigo mismas me dan la identidad. O sea, ellas son su propia inversa. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que si yo aquí compongo con esta reflexión de los dos lados, entonces de este lado me va a quedar la F barra sola y aquí me va a quedar la F con la reflexión, o sea, esto de aquí. Entonces F compuesta con esta reflexión y R va a ser igual a F barra. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Pues estoy, digamos, despejando la función F barra, ¿no? Entre comillas, despejando porque no, o sea, son funciones, no son números reales ni complejos ni nada de eso. O sea, yo lo único que estoy haciendo es que estoy componiendo con la reflexión de este lado y de este lado, ¿no? Estoy componiendo con la reflexión y en este lado se cancela, pues porque la reflexión compuesta consigo misma es la identidad. Y entonces, pues me queda esto. Sí. Ok, pero entonces esto implica que F barra de Z es igual a ¿qué? ¿Dónde estoy? Ajá, F barra de... bueno, a ver, antes de... A ver, yo tenía primero, tengo que la F de Z es igual a AZ más B entre CZ más D, ¿no? O sea, la F es la composición de F barra con esta reflexión y es esto, ¿no? De aquí. Entonces, lo único que estoy haciendo es escribir la regla de correspondencia de la F. Ok. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues entonces, F barra de Z es igual a F compuesta con la reflexión sobre IR, ¿no? Aplicado a Z. ¿Qué pasó ahí? Y esto es igual a que a F de menos Z conjugado, ¿no? O sea, porque esta cosa lo que hace es que a cada Z lo manda menos Z conjugado. Y ya. Entonces tengo F de menos Z conjugado, ¿y esto qué es? Pues esto es menos AZ conjugado más B
entre menos CZ conjugado más D. Y ya acabé, ¿no? O sea, ya tengo que la isometría, no, bueno, la transformación, la isometría no orientable que yo me tomé al principio al principio de la prueba es una transformación de esta forma, ¿no? De esta forma, donde el determinante de la matriz es positivo. Ok, ¿alguna pregunta? No por el momento de mi parte. Jennifer, ¿tú cómo viste? ¿Se quedó claro? Sí, no tengo dudas. Ok, bien. Entonces, bueno, ya tenemos que cualquier isometría no orientable es una transformación de ese tipo, ¿no? Pues es casi una transformación de Möbius. Ahora, si se acuerdan, si se acuerdan en el plano complejo, las isometrías no orientables se podían encapsular en un solo caso, el de las traslaciones espejo, ¿no? O sea que era una traslación compuesta con una reflexión, digamos, sobre una recta paralela al eje de traslación, ¿no? Esa era la idea. O sea, tú tienes una recta, trasladas en la dirección de esa recta y luego reflejas sobre esa recta, ¿no? Esa era una traslación espejo en el plano euclidiano. Aquí tenemos, tenemos un concepto pues, equivalente. Entonces, nada más, a ver, vamos a ponerlo. Traslaciones espejo. Entonces, a ver si recordarán, lo que vimos ayer era que una traslación, así nada más, era una composición de dos reflexiones sobre geodésicas que eran ultraparalelas, ¿no? Esa era la definición. Ahora, digamos, estas son las geodésicas que son ultraparalelas, ¿no? Son gamma 1 y este es gamma 2. Ahora, lo que vimos ayer, según, es que entre estas dos hay hay una única perpendicular común, que yo le pongo así, ¿no? Gamma ortogonal. Y resulta ser que las curvas invariantes de la traslación, pues son circunferencias generalizadas que pasan por los puntos en los que la perpendicular común corta al eje real, ¿no? Eso es una de las cosas que vimos ayer. Bueno, entonces, en este caso, a gamma ortogonal, o sea, la amarilla, a la geodésica amarilla, le llamamos, eso lo tenía que haber dicho ayer, pero bueno, se me olvidó. Le llamamos el eje de traslación. O sea, porque digamos, se puede interpretar como que esta traslación hiperbólica estoy trasladando en la misma dirección de la perpendicular común a las geodésicas sobre las que estoy reflejando, ¿no? Y debido a que todas las curvas equidistantes a la perpendicular común son curvas invariantes de la traslación, pues sí se puede pensar que estoy trasladando en la dirección de la perpendicular común, ¿no? Entonces nada más es una terminología, ¿no? Cuando yo tenga una traslación, la perpendicular común sobre las geodésicas ultraparalelas que estoy reflejando, esa curva, esa geodésica, se va a llamar el eje de traslación de la traslación que estoy tomando, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, ¿qué es una traslación espejo? Definición. Una traslación espejo
es una composición de una traslación hiperbólica, o sea, como estas, justamente una traslación de estas, con, bueno, la voy a poner así, ¿no? De una traslación M como transformación de Möbius, pues, con una reflexión R gamma ortogonal, donde gamma ortogonal es el eje de reflexión de M, ¿no? De la traslación M. Entonces, bueno, una traslación espejo, ¿cómo la podemos interpretar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dibujo? Aquí está. A ver, este es el caso, este es el primer caso, ¿no? Que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo pensar una traslación espejo? Pues primero tengo una traslación que está dada por gamma 1 y gamma 2, que son geodésicas ultraparalelas, ¿no? Que tienen su centro en este punto de aquí. La perpendicular común en este caso es la recta ortogonal al eje real que pasa por el centro de ambas, ¿no? Que es esta morada. Entonces, la traslación espejo, ¿qué hace? Primero, pues en el caso de estas dos que tienen el centro en el mismo lugar, pues la reflexión sobre estas dos es una traslación que podemos pensarla como una homotesia que nada más, digamos, mueve los puntos a lo largo de rectas que pasan por este puntito de aquí, ¿no? Por el punto donde la perpendicular común corta con el eje real, ¿no? O sea, lo podemos pensar como una homotesia, así, que nada más avienta hacia afuera sobre rectas que pasan por este punto de aquí, en donde estas rectas justamente son curvas equidistantes a esta que es la perpendicular común, ¿no? Entonces, traslada y luego reflejas justamente sobre el eje de traslación que es esta perpendicular. Entonces, pues, por ejemplo, esta curva invariante, o sea, me tomo, por ejemplo, un punto aquí, ¿no? Un punto en esta curva y la traslación me va a mandar este punto, supongamos, a este punto de acá. Y luego voy a reflejar sobre esta recta, entonces este punto me lo va a mandar a este, ¿no? Entonces es la misma idea, ¿no? O sea, trasladas en dirección de la perpendicular común y luego reflejas sobre ella. Entonces aquí, por ejemplo, estas geodésicas, las que están del lado derecho, están dibujadas de un color diferente que las que están del lado izquierdo. Justamente pues porque, digamos, bueno, estas no son geodésicas, perdón. Estas curvas están dibujadas de un color distinto que las de acá, porque justamente, por ejemplo, esta curva de aquí, después de aplicar la traslación espejo, va a ir a dar a esta curva de acá, ¿no? Y esta curva equidistante de acá, tras aplicar la traslación espejo, va a ir a dar esta curva de acá. Entonces, sí está claro, más o menos en este caso, la idea de qué es lo que hace una traslación espejo. O sea, primero trasladas en dirección de las curvas equidistantes a la perpendicular común y luego reflejas sobre la perpendicular común, que es el eje de traslación. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora vamos al caso de acá arriba, ¿no? Entonces aquí yo tengo estas son las punteadas, son las geodésicas que me dan la traslación original. Entonces tengo gamma 1 y luego tengo gamma 2. En este caso, la perpendicular común es esta de aquí, esta morada. Y pues otra vez lo mismo, ¿no? O sea, trasladar es
mover a lo largo de las curvas equidistantes a la perpendicular común. Por ejemplo, un puntito de esta curva equidistante, después de aplicar la traslación, pues va a ir a dar a un puntito de esta curva equidistante, ¿no? De la misma curva equidistante, y luego voy a reflejar, o sea, voy a invertir circularmente sobre esta cosa de aquí, que es la perpendicular común. Entonces, ese punto, digamos, va a ir a dar a un punto de esta curva equidistante. Es lo mismo, trasladas en la dirección de la perpendicular común y luego reflejas sobre la perpendicular común, ¿no? Entonces, las curvas equidistantes rositas van a dar a las curvas equidistantes rojitas que están abajo de la perpendicular común, de la morada. Eso es una traslación espejo, así como lo estoy definiendo, ¿no? Ok. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok, bien, entonces, bueno, pues ahora el chiste es ver que cualquier isometría no orientable es una traslación espejo. Y eso es algo que también pasaba en el caso euclidiano, ¿no? Porque si la traslación es trivial, si la traslación es cero, entonces también cualquier reflexión yo la puedo pensar como una traslación espejo en donde estoy trasladando cero, ¿no? O sea, donde la traslación es trivial. Aunque bueno, en este caso no sé, no sé. Pero bueno, porque yo definí traslación como reflexión sobre dos ultraparalelas. Y eso no me va a dar la identidad, a menos que las dos geodésicas sean la misma, pero en ese caso no serían ultraparalelas, ¿no? Porque es la misma geodésica. Bueno, a lo mejor en este caso no los vamos a poder colapsar en el mismo caso, pero pues ni modo. Entonces, a ver, antes de ver el teorema principal de este pedazo, vamos a probar un lema que dice que si yo tengo F una isometría no orientable, que en este caso le voy a poner así. O sea, las isometrías orientables eran iso con un signo más, ¿no? Aquí lo voy a poner iso menos, pues para no escribir isometría no orientable, ¿no? Entonces, pero tiene una barrita, ¿no? F conjugado es una isometría, F barrita es una isometría no orientable. Entonces, F barrita tiene dos puntos fijos en R unión infinito. Entonces, a ver, demostración. Entonces, a ver, ya sabemos nosotros que F barrita de Z. A ver, perdón. Lo voy a hacer más directo todavía. Si X es un punto fijo de F barrita, de F barra, entonces, pues, ¿qué tiene que pasar? Como yo ya sé qué forma tiene la F barra, entonces, digamos, X es igual o sea, X satisface la siguiente igualdad, ¿no? A menos A por X más B entre menos CX más D, ¿no? Entonces, o sea,
O sea, si X es un número real y además es un punto fijo de la F barrita, entonces X tiene que satisfacer esta cosa de aquí, ¿no? Porque la F barrita yo ya vi que era de la forma F, era de la forma menos AZ conjugado más B entre menos EZ conjugado más D, pero como X es un número real, X y X conjugados son iguales, ¿no? Entonces, si X es un punto fijo, es un número real y además es un punto fijo de la F barrita, entonces tiene que satisfacer esta cosa de aquí, ¿no? Esta igualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Ahora, bueno, pues acá hay de dos sopas. Si el número real C es cero, si de pura casualidad tomamos la isometría no orientable de tal forma que el número real C es cero, entonces la igualdad me queda de la siguiente forma. Entonces me queda que X es igual a menos A entre D por X más B entre D, ¿no? O sea, la igualdad me queda de esa forma, de esta forma que escribí aquí. Y las soluciones, digamos, las soluciones de esa ecuación, las soluciones serían X igual a B entre A más D y la otra sería X igual a infinito, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, si se fijan, en este caso lo que me queda es, pues, o sea, la X sería lo equivalente a... Ajá, o sea, los números reales que satisfacen esta ecuación son estos. Bueno, es uno, que es este de aquí, porque pues, es una ecuación lineal. Y también vamos a decir que el infinito satisface la igualdad, ¿no? Eso es en el caso en el que la C sea cero. Bueno, entonces en ambos casos, digamos, en ambos casos, ambas soluciones están en R unión infinito, ¿no? Ahora, si C es distinto de cero, si C es distinto, ¿qué pasa? Si C es distinto de cero, entonces tenemos que el polinomio de aquí arriba, bueno, o sea, esta expresión de aquí arriba se transforma en el siguiente polinomio de segundo grado, que es, a ver, déjame ver cómo está bien, es cx cuadrada menos a más d, perdón, x más b igual a cero, ¿no? Entonces un punto fijo equivale a una raíz. En el caso de que c sea distinto de cero, un punto fijo equivale a una raíz de ese polinomio, ¿no? De este de aquí. Y bueno, pues las raíces de este polinomio, ¿cuáles son? Pues que tengo que sería x igual a a más d más menos la raíz de a más d al cuadrado menos 4b por c sobre 2c, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo sé que esta cosa de aquí sí es un número real? Ujú. A ver, espérenme tantito. O sea, porque aquí ya tengo las dos soluciones. Ah, ya me acuerdo. Entonces, yo tengo que A, o sea, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo siempre, ¿no? Para que existan los puntos fijos de los que estoy hablando. Pero yo tengo que o sea, que si F es una disometría no orientable, entonces los coeficientes de la transformación cumplen que el determinante es positivo, ¿no? O sea, cumplen que AD menos BC es positivo, ¿no? Entonces, pues tengo que A más D al cuadrado menos BC es positivo. Y ya, bueno, pues por lo tanto, las soluciones son 2 puntos en R, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo ya tengo que cualquier isometría no orientable, yo ya vi que es de esta forma, tiene 2 puntos fijos en R, o tal vez tiene un punto fijo en R y el infinito es un punto fijo, ¿no? Entonces ya con esto tenemos 10 minutos para probar el teorema que digamos ya me dice que cualquier isometría no orientable es una traslación espejo. Entonces, a ver, ¿cómo probamos esto? Si yo me tomo una isometría no orientable, o sea, si yo me tomo F barra, isometría no orientable de H2, entonces, pues tiene 2 puntos fijos, según lo que acabo de probar, tiene 2 puntos fijos, entonces tiene 2 puntos fijos en R unión infinito, ¿no? Vamos a decir, supongamos que son supongamos que son Z1 y Z2, ¿no?
Entonces ahora vamos a hacer un dibujo. Yo estoy aquí en H2, este es el eje real. Este punto es Z1. Y este punto es Z2, ¿no? En el caso en el que los dos sean números reales. En el caso en el que no, a ver, bueno, voy a dibujar los dos casos, ¿no? Ok. Si los dos son números reales, entonces esos son los puntos fijos. Si uno no, si uno es el infinito, entonces voy a tener, pues, Z1 es pues, un punto de aquí, Z1, y el otro pues va a ser el infinito, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo puedo suponer que existe una geodésica que los tiene a ellos dos como puntos al infinito, ¿no? En el caso, o sea, vamos a tomar gamma ortogonal, la geodésica que tiene a Z1 y a Z2 como puntos al infinito, y en el caso en el que no sean los dos números reales, pues entonces va a ser una de estas, ¿no? Mi geodésica gamma ortogonal. Ok, entonces en cualquiera de los dos casos yo puedo tomar la geodésica que tenga a los dos puntos fijos de la F barra, lo que los tenga como puntos al infinito, ¿no? Bien. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo calculo, si yo considero, a ver, déjame escribo esto, entonces sea gamma ortogonal, la geodésica que tiene a Z1 y Z2 como puntos al infinito. Consideremos la siguiente isometría. O sea, consideramos la isometría que va a ser reflejar, o sea, aplicar la F barra y luego reflejar sobre esa geodésica que estoy considerando, ¿no? Lo escribo mejor. Entonces, esto es R gamma ortogonal compuesto con mi F barra. Entonces, a ver, lo primero que tengo que decir es que si estoy suponiendo que la F barra es no orientable y entonces toda la composición es una isometría orientable, ¿no? O sea, porque es una no orientable con una no orientable, entonces me tiene que dar una orientable. Entonces esta cosa de aquí es una isometría orientable, ¿no? Ok. Y a ver ahora, ¿qué isometría orientable es de las que yo ya estudié ayer, de las que yo ayer les dije? ¿Qué isometría orientable tiene dos puntos fijos en el eje real? Entonces tenía tres tipos, ¿no? Tenía las rotaciones, que las rotaciones tenían puntos fijos, bueno, tenían solamente dos puntos fijos que eran P y P conjugado, ¿no? Donde P era el centro de la rotación. Y si P es un punto de H2, entonces P no puede ser un punto en el eje real, ¿no? No puede ser un punto, sí, no puede vivir en el eje real. Entonces no puede ser una rotación. Si es una rotación límite, entonces tiene eso correspondía a una transformación de Möbius parabólica que solamente tiene un punto fijo, ¿no? Que era el punto límite de las paralelas límites sobre las que estaba reflejando. Entonces tampoco puede ser una rotación límite, entonces tiene que ser una traslación. Las traslaciones sí tenían dos puntos fijos en el eje real.
¿Cuáles eran? Pues, ¿dónde está? Ajá, si esto es una traslación, los puntos fijos de la traslación son justamente los puntos al infinito de la perpendicular común. Eso lo vimos cuando estábamos empezando a estudiar las traslaciones. Ayer vimos que los puntos al infinito de la perpendicular común eran puntos fijos bajo la traslación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso qué quiere decir que esta cosa, entonces, es una traslación. O sea, esta es una isometría orientable que tiene como puntos fijos Z1 y Z2 en R unión infinito. Por lo tanto, y bueno, ajá, sí, por lo tanto es una traslación. Es una traslación que o sea, es una traslación y además esta cosa, o sea, la geodésica que yo estoy diciendo gamma ortogonal, pues es el eje de traslación, ¿no? Es el eje de traslación porque, o sea, los puntos fijos de una traslación son los puntos al infinito de la perpendicular común. Y solamente hay una geodésica que tenga esos dos puntos como puntos al infinito. Si esos dos puntos son los puntos fijos de una traslación, entonces la geodésica que pasa por ellos dos tiene que ser el eje de traslación. Entonces esa cosa es una traslación donde esta cosa es el eje de traslación. Entonces, pues por lo tanto, ¿qué? Pues por lo tanto, F barra es igual a F compuesto, perdón, a F sin la barra, a F compuesto con R gamma ortogonal es una traslación espejo. Ok, bien. O sea, esta F es esta composición, ¿no? O sea, eso ya no se los dije. O sea, la F es esta de aquí, es R gamma ortogonal compuesta con F barra. Ah, bueno, pero aquí lo puse al revés, ¿no? Tendría que ser así. Más bien tiene que ser R gamma ortogonal compuesto con F barra. Bueno, con F sola, perdón. Ahí está. O sea, yo ya vi que esta cosa de aquí, esta, es una traslación. Una traslación así nada más. Si yo la compongo con esta reflexión, con esta misma reflexión por la izquierda otra vez, entonces me va a quedar lo siguiente, o sea, me va a quedar de este lado la F sola, la traslación con una reflexión sobre el eje de traslación de la traslación F, ¿no? Entonces me va a quedar justamente una traslación espejo. ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Pues a ver, nada más voy a poner aquí que la F es igual a R gamma ortogonal compuesta con F barra. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no. Jennifer, ¿tú qué opinas? Creo que por el momento no tengo dudas. Ok.
Bueno, pues ya son las 9, chicos. Bueno, ya casi sí, ya son las 9. Entonces mañana